Como tema 4 en estadística, vamos a abordar el concepto de la distribución de probabilidad, de una variable aleatoria continua. Entonces, variable aleatoria continua. Esta variable, entonces ya sabemos que podemos tomar valores que son decimales o también escritos como fracciones. Estas variables por lo general van a estar caracterizadas porque se encuentran organizadas en intervalos. Entonces vamos a ver que cuando analicemos la probabilidad, esa probabilidad se puede expresar mediante una función como las que hemos utilizado en geometría y como las que estamos trabajando en cálculo, es una función, y esa función entonces se va a analizar a partir de intervalos o de intervalos en particular, de algún intervalo en particular. Entonces, acá tenemos que nuestra variable aleatoria continua pues es generada por una variable continua, y esto implica pues que se cumpla esa primera propiedad. La segunda característica, sería la primera, la segunda característica es que la probabilidad de cualquier valor debe ser o debe estar entre 0 y 1. En este caso nos damos cuenta que las características van siendo similares a las que trabajamos la semana pasada. O sea, esto escrito algebraicamente tenemos que la probabilidad de evento, entonces tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. ¿Sí? O sea, debe estar entre 0 y 1. Eh, la siguiente propiedad es que la suma de todas las propiedades, de todas las probabilidades, entonces la sumatoria de todas las probabilidades es 1. Siempre. No puede ser ni más ni menos. Bueno, podría ser menos en el caso dado de que hayamos tomado aproximaciones, cuando se trabaja con decimales. Pero si se trabaja con fracciones, entonces directamente o es más tiene que ser 1. O sea, no puede ser más ni puede ser menos. Y directamente, que aquí viene la principal diferencia, y es que la probabilidad de un intervalo, que es como lo vamos a trabajar, se calcula a partir de áreas, a partir de áreas. ¿Listo? Claro, aquí estamos hablando que listo, esa probabilidad se calcula a partir de áreas, pero por ejemplo, si nuestra función, digamos que nuestra función de distribución fuera f de x igual a x al cuadrado, una sencilla. Entonces nosotros hacemos la gráfica, ¿cierto? Entonces hacemos la gráfica y nos da que esto. Y queremos calcular la probabilidad entre 0 y 3. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo ubico el 0, ¿cierto? Sencillo, el 0. Ubico el 3 y la probabilidad entre el 0 y 3 es esa área, el área bajo la curva. Pero ¿qué pasa? Ahí tengo una figura que no es un polígono. Entonces, parece un triángulo, pero no es un triángulo. Entonces, no hay una fórmula como las que trabajamos en geometría para el triángulo, para el cuadrado, para el círculo, incluso, para calcular el área. Aquí vamos a utilizar, entonces, es la integral. ¿Listo? La integral. Aquí es donde vamos a hacer uso de la integral definida. Pero esta integral definida es más bien fácil de utilizar y fácil de calcular si tenemos la función a la que vamos a integrar, que eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces, directamente la probabilidad se calcula a partir de áreas, y esas áreas son, pues, áreas bajo la curva de la función. Áreas bajo la curva. Aquí estoy asumiendo que nuestra probabilidad va a ser una función curva.
Pero si eso fuese una función lineal, por ejemplo, si vamos a calcular el área de una función lineal, entonces es esta área, ahí sí nos quedaría un triángulo. Y si utilizaríamos que base por altura entre 2 o cualquiera de las fórmulas que hay para calcular el área del triángulo. ¿Listo? Pero en la mayoría de los casos nos va a ocurrir que va a ser una curva. Ahora bien, si nuestra función es una recta, la integral también. Entonces, la integral desde 0 hasta 3 de x al cuadrado de x, eso es lo que habría que calcular. Entonces, también funcionaría si fuese una línea. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se abordaría, cómo se realizaría ese cálculo. Entonces, tenemos que encontrar la función de densidad, que va a ser esta, función de densidad. Por lo general, esta función, al menos en nuestro trabajo, que va a ser como introductorio, se va a asignar. Entonces, tú vas a identificar cuál es la función de densidad. Y necesitamos calcular la probabilidad. La probabilidad. Entonces, a partir de la función de densidad, calculamos la probabilidad. Vamos a mirar eso, cómo se haría en un ejemplo. Entonces, alejo aquí un poquito. Voy a tomar ese mismo ejemplo que teníamos allá. Vamos a calcular la probabilidad de que sea, de que el resultado nos dé entre 0 y 3, siendo la función de probabilidad x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar la integral. Pero para solucionar eso, que es la probabilidad entre 0 y 3, esa probabilidad también se puede escribir la probabilidad cuando 0 es menor o igual a 3, perdón, a x, y x es menor o igual a 3. Si esto lo interpretamos, haga de cuenta usted que tiene en una canasta tiene diferentes balotas, ¿sí? No, mentiras, porque las balotas son discretas, entonces no sería continuo. Supongamos que usted está analizando los pesos de diferentes objetos. Entonces tenemos objetos que pesan 0 kilogramos, ¿sí? 1 kilogramo, 2 kilogramos, 3 kilogramos, 4, 5 y valores intermedios. ¿Sí? Entonces aquí pues por lo general se va a trabajar en intervalos de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Y vamos a decir, pues de esa cantidad de objetos, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un objeto de esos al azar me arroje que el elegido va a tener entre 0 y 3 kilogramos? Como aquí están intervalos, y entonces podemos tomar valores intermedios porque estamos hablando de peso, pues es una variable que es continua. Y al ser continua, entonces debemos calcular esta probabilidad. Entonces vamos a calcular esa probabilidad. Por definición, tenemos que la probabilidad de que el objeto elegido esté entre 0 y 3, sabiendo que nuestra función de distribución es x al cuadrado, pues es la, la integral definida desde 0 hasta 3. ¿Por qué 0 y por qué 3? Porque son estos dos. Son los dos límites de nuestra probabilidad de 0 a 3. Y es la integral definida de x al cuadrado de x. El de x siempre se va a colocar, siempre se coloca eh, que es el resultado de hacer una derivada, o sea, está diciéndonos que este diferencial, perdón, que esta integral se va a calcular a partir de la función x. ¿Listo? O sea que este de x lo que nos dice es que x es la variable, o sea, lo que vamos a derivar, lo que fue derivado. Entonces, hay que hacer ese cálculo. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Entonces, ahí es donde viene el concepto de la integral definida. La integral definida, entonces, es esta notación que tenemos acá. ¿Listo? ¿Por qué se llama definida? Porque le estamos colocando un inicio y un final. O sea, desde dónde hasta dónde. Gráficamente ya vimos cómo era. Teníamos entonces nuestra función eh, cuadrática, que es este x al cuadrado, y pues desde 0 hasta 3, o sea que empieza en 0 y termina en 3, y lo que necesito es esta área de acá abajo. Por eso es definida, porque le doy un lugar de inicio y un lugar de finalización. Teniendo en cuenta ese lugar de inicio y ese lugar de finalización, es que vamos a proceder a calcularla. Entonces, ¿cómo la calculamos? Primero, vamos a identificar la función que está dentro de la integral.
¿Listo? En este caso, nuestra función tiene que f de x es x al cuadrado. O sea que aquí nos interesa este x al cuadrado. Vamos a trabajar con un concepto que se llama antiderivada. Entonces vamos a hallar la antiderivada. Ventaja, que ustedes ya saben hallar la derivada. Desventaja, que aquí no hay que hallar la derivada. Pero el concepto de cómo usted encuentra la derivada nos sirve para hallar la antiderivada. Porque si es anti, quiere decir que va a hacer lo contrario. Entonces, voy a tomar ese x al cuadrado. Si usted quiere derivar, si usted quiere derivar ese x al cuadrado, ¿qué hace? Se baja el 2 a multiplicar y se resta 1 al exponente. Perfecto. Y entonces quedaría 2x a la 1. Esa es la derivada. Eso mismo que hicimos lo vamos a necesitar para antiderivar, pero claro, ya no vamos a bajar a multiplicar y a sumar, a restar, perdón, sino que vamos a hacer las dos operaciones contrarias. ¿Listo? Entonces vamos a devolvernos en el proceso. Ya no voy a hallar la derivada, sino voy a hallar la antiderivada. Entonces, si para hallar la antiderivada, perdón, si para hallar la derivada yo multiplicaba y restaba, entonces para hallar la antiderivada ahora sumo y divido. ¿Listo? Entonces, recordemos, para derivar multiplico y resto. Para integrar por antiderivada, primero sumo y después divido. Es decir, que para hallar la antiderivada de esto, yo debo al exponente le sumo 1 y este resultado que me queda acá lo pongo a dividir. Ahí está la antiderivada, o sea que eso nos quedaría x al cubo entre 3. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, al exponente que tengamos, le sumamos 1. ¿Listo? Más 1. Y el resultado que me dé el exponente lo bajo a dividir. ¿Por qué? Porque si yo hago el proceso contrario, es decir, me paso de aquí a acá, entonces recordemos, si para pasar de x al cuadrado a esta expresión, a esta fracción, lo que hicimos fue integrar, pues para devolverme, yo debo derivar, ¿sí? Entonces, si yo hago la derivada de esta expresión de x al cubo entre 3, miremos a ver qué nos da. Sería x al cubo entre 3. Para derivar, bajo el 3 a multiplicar, o sea que quedaría 3x. A ese exponente le resto 1, o sea que me quedaría 2. Y en el denominador, pues es el mismo 3, porque es una constante, bueno, era un tercio. Cancelo, cancelo. Ay, miren, x al cuadrado, que era el inicial. Entonces, la antiderivada, lo que debo hacer es al exponente le sumo una unidad, ¿listo? Y el resultado que me dé esa suma lo voy a colocar como denominador de la fracción. Entonces, sumo una unidad al exponente y ese resultado se coloca como denominador también. O sea, queda como exponente, pero también queda como denominador. Después de hacer eso, pues simplificamos. ¿Listo? 3, simplificar. Simplificar. Después de simplificar, ¿sí? Entonces, en este caso ya tenemos que para este mismo ejercicio, ¿no? Entonces era que la antiderivada, pues, esto era integral de x al cuadrado de x. Entonces, la antiderivada de eso daba x al cubo entre 3, ¿cierto? Ya ahí está simplificado. Después de simplificar, vamos a evaluar. ¿Recuerdan qué significaba evaluar? Reemplazar. Reemplazar. ¿Listo? Aquí vamos a reemplazar. Entonces, póngale cuidado. Nuestra integral. Integral desde 0 hasta 3. Recordemos que es desde 0 hasta 3 porque estamos calculando la probabilidad de 0 a 3. ¿Listo? Entonces, la integral desde 0 hasta 3 de x al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces, colocamos la antiderivada, que es x al cubo entre 3. Y vamos a evaluar en 0 y en 3. ¿Listo? ¿Cómo evaluamos?
Entonces, evaluar es reemplazar, como ustedes lo acaban de decir, y voy a evaluar a partir de una resta. ¿Por qué una resta? Porque recordemos nuestra gráfica y queremos desde aquí hasta acá. Pues aquí era 0 y aquí era 3. Entonces, pues yo a el más extenso, que es 3, le resto el más pequeño, que es 0, para saber cuánto me queda acá. ¿Listo? Supongamos que no empezaríamos entre 0 y 3, sino digamos que fuera entre 2 y 1. Entonces sería 1 y 2. Entonces, al más extenso, que sería toda esta área, le resto la más pequeña, o sea, que es toda esta área, para que me quede la que necesitamos. Eso es lo que vamos a realizar. Entonces, ¿cómo se hace esta evaluación? Lo que voy a hacer es, coloco el mayor, o sea, reemplazo primero por el mayor, o sea, que me quedaría 3 al cubo entre 3 y le voy a restar el menor. Entonces, el menor era 0, o sea, que es 0 al cubo entre 3. ¿Sí es claro lo que dice ahí? Sí, Sí, señor. señor. O Cogí sea que esta, pusiste el mayor primero para restarlo, ¿cierto? correcto, sí, señorita, y cojo Ah, ok. esta misma expresión, pero entonces la x la voy a cambiar por el 0 y por el 3. ¿Listo? Y primero coloco el mayor y luego el menor. Entonces sería entre 3 menos 0 entre 3. Y procedemos ya, ahí nos queda, es un procedimiento aritmético. 3 al cubo 27. entre 3 y acá 0 al cubo 0 entre 3, o sea que esto nos da 9. Ya, ¿listo? O sea que el área es de esa expresión nos va a dar, sí, nos daría 9. ¿Listo? Sí, es claro el procedimiento para calcular la antiderivada Profe, y la integral. Dime. ¿ahí qué unidad se tomaría o queda como escalar? Ese queda como escalar porque el resultado que nos dé al resolver va a ser el que nos indica la probabilidad. Ah, vale, ok. ¿Listo? Va a ser el que nos indica la probabilidad. En este caso, pues fue ahí un ejemplo aleatorio. Entonces, pues nos damos cuenta que nos da 9. Es para explicar el procedimiento de la integral como tal. Cuando calculemos la probabilidad como tal, ¿sí? Acá teniendo en cuenta, pues, que los datos van entre 0 y 1, ¿no? Entonces, el resultado nos debe dar también entre 0 y 1. Y pues ese resultado ya se puede o multiplicar por 100 para dejarlo en una cantidad porcentual que nos indique probabilidad, o se deja como frecuencia relativa, pero el resultado queda como escalar, indicando probabilidad cuando hagamos la aplicación con probabilidad.